Sección 1, subsección 1, Unidad 2. Principales actores y fuentes de financiamiento climático a nivel mundial y local. Al final de esta unidad, será capaz de comprender la arquitectura del financiamiento climático, diferenciar entre actores públicos y privados, e identificar su alcance y objetivos, navegar entre las diferentes fuentes y oportunidades de financiamiento, identificar los diferentes actores en función del tipo de fuente de financiamiento, a saber, pública internacional, pública nacional y privada. Existen varias fuentes de financiamiento climático. Para el propósito de este curso, podemos referirnos simplemente a agentes públicos y privados. Las fuentes públicas pueden distinguirse a su vez en dos categorías: financiamiento internacional y nacional. Las instituciones financieras internacionales, los fondos climáticos y la Unión Europea son los tres canales más importantes de financiamiento público a escala mundial. Las fuentes de financiamiento público nacional incluyen los gobiernos nacionales, estatales y municipales, así como los bancos de desarrollo nacionales y subnacionales. Del mismo modo, el financiamiento privado es un paraguas para una variedad de fuentes y mecanismos financieros. Algunos ejemplos son los bancos comerciales, las compañías de seguros privadas, empresas, filantropías y fundaciones. Esta unidad profundizará en cada una de estas fuentes. Empecemos por las fuentes de financiamiento público internacional. La primera fuente de financiamiento público internacional de la que hablamos son los fondos climáticos de las Naciones Unidas. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático creó un mecanismo financiero para aumentar el dinero destinado al clima en los países en desarrollo. Sus órganos informan al Pacto de las Partes, conocido simplemente como COP, que los orienta sobre sus políticas en materia de cambio climático, las prioridades de sus programas y los criterios de elegibilidad para recibir financiamiento. El funcionamiento del mecanismo financiero se encomienda a tres fondos: el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación. Los gobiernos locales no pueden acceder directamente a estos fondos. Funcionan a través de entidades acreditadas, como las organizaciones internacionales. Si un gobierno local desea presentar una solicitud, una autoridad nacional designada o un punto focal debe aprobar la propuesta de financiamiento antes de su presentación. Las autoridades nacionales designadas también coordinan las actividades de financiamiento y supervisan las iniciativas y programas. Estas autoridades son, en su mayoría, organismos o funcionarios gubernamentales. Aquí hay un ejemplo de un gobierno subnacional que accede a fondos climáticos internacionales. La ciudad de Karachi, en Pakistán, está ejecutando un proyecto de autobuses de tránsito rápido ecológicos. El proyecto incluye una línea de autobuses de tránsito rápido, nuevas paradas de autobús, accesos y cruces peatonales, aceras mejoradas, carriles seguros para bicicletas e instalaciones para compartir bicicletas. Se ha financiado a través de préstamos y subvenciones proporcionados por el Fondo Verde para el Clima y el Banco Asiático de Desarrollo. En este caso, el Banco Asiático de Desarrollo, en su papel de entidad acreditada del Fondo Verde para el Clima, recibe el dinero de este para guardarlo, administrarlo y desembolsarlo a los beneficiarios en función del progreso del proyecto. A su vez, el Ministerio de Cambio Climático de Pakistán manifestó su interés por presentar una solicitud al Fondo Verde para el Clima y actualmente mantiene contactos regulares con el banco. Ambos agentes han colaborado entre sí durante la presentación de la propuesta y continúan haciéndolo durante la ejecución del proyecto. En este caso, la empresa del sector público Transkarachi se encarga de la administración y el mantenimiento del autobús de tránsito rápido, actuando como entidad ejecutora. Continuamos ahora con el financiamiento público internacional a través de las llamadas instituciones financieras internacionales. Estas instituciones están constituidas por muchas naciones, por lo que están sujetas al derecho internacional. Sus accionistas suelen ser gobiernos nacionales, aunque a veces también pueden serlo instituciones internacionales y otras organizaciones. El tipo más conocido de instituciones financieras internacionales son los bancos multilaterales de desarrollo. Financian proyectos principalmente mediante inversiones de capital, préstamos a largo plazo y garantías. Su intervención permite la participación de otras instituciones financieras y del sector privado. Los bancos multilaterales de desarrollo principales y subregionales se clasifican por su propósito, geografía y membresía. Ambos proporcionan mecanismos financieros más flexibles que el mercado comercial. El objetivo primordial de los bancos multilaterales de desarrollo principales es también brindar asesoramiento especializado. Sus miembros comprenden tanto países desarrollados donantes como prestatarios. Ejemplos de ellos son el Banco Mundial y el Nuevo Banco de Desarrollo. Por el contrario, los bancos subregionales solo incluyen a sus países prestatarios. Por ejemplo,
el Banco de Desarrollo de África Oriental atiende a Kenia, Ruanda y Uganda, mientras que el Banco de Desarrollo de África Occidental atiende a Benín, Costa de Marfil y Togo, entre otros. Las ofertas financieras que ofrecen a sus miembros son diferentes de las de los bancos comerciales, ya que este tipo de bancos a menudo pueden pedir dinero prestado a un precio más bajo. Los bancos bilaterales de desarrollo son instituciones financieras públicas propiedad de gobiernos nacionales pero que actúan a escala internacional, a menudo para financiar proyectos de desarrollo en países en desarrollo. Por ejemplo, el grupo del banco alemán KfW y la Agencia Francesa de Desarrollo. Durante la Segunda Guerra Mundial se fundaron las conocidas instituciones de Bretton Woods para ayudar a la reconstrucción de Europa. Es importante destacar que también proporcionan mecanismos de cooperación internacional para gestionar el sistema financiero mundial. Entre ellas figuran el Fondo Monetario Internacional y la Corporación Financiera Internacional. Por último, hay algunas instituciones financieras internacionales con un mandato internacional que no encajan necesariamente en las categorías anteriores. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones es una institución financiera internacional de propiedad pública, cuyos accionistas son los Estados miembros de la Unión Europea. Por ello, se considera tanto un banco como una institución de la Unión Europea. Actúa como inversionista y como proveedor de asistencia técnica en los países en desarrollo fuera de Europa. Otro caso es el Banco Central Europeo, que es el banco central de los países de la Unión Europea que utilizan el euro como moneda. Aunque técnicamente es una institución financiera internacional, su principal cometido es mantener la estabilidad de precios en la zona del euro. No todos los casos de asistencia son proporcionados por una sola institución. A menudo, estas instituciones trabajan juntas, ya sea de forma simultánea o complementaria. Algunas de ellas pueden incluso servir de catalizador para atraer a los inversionistas. Por ejemplo, en la región de Tanguín, en Burkina Faso, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea colaboran en la creación de un canal de drenaje de 5 kilómetros para evitar el estancamiento del agua. Estas instituciones ayudan al gobierno local a través de asistencia para la ejecución del proyecto, como una evaluación del impacto ambiental y social, y un préstamo de bajo costo de 15 millones de euros. Además, el proyecto está alineado con el Programa de Desarrollo Sustentable del municipio de Ouagadougou, que a su vez cuenta con el apoyo del Estado. El proyecto también se alinea con el compromiso del Banco Europeo de reforzar las oportunidades económicas, apoyar el desarrollo sustentable y acelerar la acción climática en toda la región norte de Burkina Faso. Todo ello propicia una fructífera colaboración entre el gobierno y las instituciones financieras internacionales en pos de un mismo objetivo. Pasemos ahora a las fuentes de financiamiento público nacional y privado. Empecemos por las finanzas públicas nacionales. Las finanzas públicas nacionales incluyen principalmente ingresos de fuentes propias, transferencias intergubernamentales y financiamiento público nacional para el clima y el desarrollo. Su principal diferencia es la capacidad de los gobiernos para decidir sobre su uso. Por ejemplo, los ingresos generados por el gobierno local pueden ser utilizados más libremente por el propio gobierno local. Por el contrario, las transferencias intergubernamentales son asignadas por el gobierno central, y solo pueden ser utilizadas para un propósito definido. Los instrumentos de estas fuentes se detallarán en la siguiente subsección. En el sur de México, el gobierno municipal de Mérida financió con su propio presupuesto un proyecto para mejorar la movilidad de sus residentes. El proyecto formaba parte del plan de inversiones del municipio e incluía la construcción de más de 13 kilómetros de carretera, ciclovías, alumbrado público, así como la renovación de antiguas carreteras. Algunas de las repercusiones positivas derivadas de estas decisiones incluyen la reducción del CO2 procedente de fuentes móviles, una mayor y mejor movilidad de las personas discapacitadas y las familias con cochecitos de bebé, y más seguridad para las mujeres. En particular, este proyecto impulsará la economía de la ciudad. Las nuevas carreteras alrededor de la ciudad aumentan el valor de las propiedades cercanas a las autopistas, atrayendo nuevas inversiones empresariales e ingresos fiscales, los mismos que pueden reinvertirse en la prestación de servicios más sustentables. En este caso, podemos ver un proyecto que a primera vista no genera ingresos directos, pero sienta las bases para que fluya un flujo de ingresos hacia el propio gobierno local a través de impuestos creados indirectamente. La inversión privada es vital, ya que las fuentes nacionales no pueden satisfacer las demandas de inversión de los gobiernos locales. Desgraciadamente, el potencial de las iniciativas climáticas urbanas que ofrece esta fuente sigue en gran medida sin aprovecharse. Una de las causas es la ausencia de solvencia crediticia y de fuentes de ingresos definidas de los gobiernos subnacionales, así como de modelos financieros que demuestren un sólido plan de ingresos para los proyectos.
Las fuentes privadas incluyen instituciones financieras comerciales, inversionistas institucionales, inversionistas privados, actores corporativos, hogares y fondos de infraestructura. Resumamos lo que hemos visto en esta sección. Hasta ahora, hemos cubierto una multitud de fuentes de financiamiento. En primer lugar, las fuentes de financiamiento público nacional son creadas y o administradas por el mismo gobierno, transferidas por otros niveles de gobierno o concedidas en condiciones favorables por bancos, agencias o fondos nacionales. En segundo lugar, las fuentes de financiamiento público internacional están controladas por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, instituciones supranacionales como bancos multilaterales de desarrollo, bancos regionales o entidades de la Unión Europea. Por último, las fuentes de financiamiento privado incluyen instituciones financieras comerciales, inversionistas privados, inversionistas institucionales, actores corporativos, fondos de infraestructura y hogares.